Era un hombre que poseía un don natural. Algunos decían que era un adelantado de la época, otros que era un genio en la portería. Por sus goles hacía vibrar a los estadios y por sus atrevidas jugadas lo consideraban un loco. Perfiles se enorgullece en presentar a René Higuita, un superdotado del fútbol. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Perfiles, les habla Ernesto Jerez. Hoy hablaremos de un personaje sumamente controversial, pero querido por todo el mundo. Como portero creó un estilo muy alocado, llegando a ser una figura importante. Me refiero a René Higuita, también conocido como El Loco. En 1989, la final de la Copa Libertadores se decidiría por penales y René hacía gala de su talento como portero, logrando parar varios tiros, llevando al Atlético Nacional a conquistar el trofeo de esa justa internacional y convirtiéndose en un ídolo del fútbol colombiano. En España jugó con el Real Valladolid, participó con la selección colombiana de fútbol en la Copa del Mundo de 1990. Sin embargo, su fama internacional creció más en un partido amistoso en Wembley. Higuita realizaba un lance acrobático en la portería, el famoso escorpión, para detener un balón. Solo el loco hace esas locuras. Esta es la historia de René Higuita. Fue una persona que todo lo definió con alegría y con mucha espontaneidad. Y aparte de que se le veía bonito porque era un deportista en total. Siempre fue un arquero diferente, muy arriesgado. Él quiso siempre ser un jugador de más, con la virtud de que podía coger el balón con las dos manos. Y siempre él inventaba algo. Veía al equipo caído y él salía y arrancaba, entonces contagiaba y decía, bueno, este loco con esa personalidad que tiene, nosotros no nos podemos pues acá arrugar. Su capacidad futbolística de una posición difícil, que manejaba un estilo más clásico. Él le agrega arte, le agrega otras cosas. Y la capacidad que tiene como líder, un líder silencioso, pero un líder que da mucha seguridad. Higuita sabía manejar la pelota con los pies, Higuita tenía gran control periférico de su zona, Higuita sabía hasta dónde podía salir y qué podía provocar. Yo creo que fue el ícono de los arqueros en Colombia, el que les dio esa posibilidad a los arqueros en Colombia de hoy ser lo que son por René Higuita. Un fenómeno. René de esos especímenes raros que salen muy de vez en cuando y no en todas las generaciones. Creo que es de los hombres que más concitó la atención y la idolatría popular en Colombia en todos los tiempos. El 7 de septiembre de 1995, Colombia se enfrentaba a los ingleses en el famoso estadio Wembley en un partido amistoso. Esa tarde, René Higuita se iba a consolidar como uno de los guardametas más grandes, gracias a una acrobática jugada que quedaría grabada en la historia del fútbol mundial. Yo voy a hacer un programa de televisión y una de las cosas era jugar con los niños. Yo saco el balón y lo primero que hace el niño es parármela acá con el pecho, empieza a jugar con la cabeza y después me hace una chalaca. Yo no sabía cómo responderle. En un abrir y cerrar de ojos yo hago la jugada, ahí terminó, pero ahí empezó también esta historia. Y entonces ya era el escorpión, el alacrán o frutiño, que era el refresco por el cual había hecho yo esta jugada. Primero que ya sabíamos que él la hacía, la gente creía que él la tiró porque en los entrenamientos él la hacía y la practicaba, no se cansaba y él nos decía a nosotros, algún día la hago en un partido. 5 años después de hacer la publicidad se presenta en Wembley un balón perfecto En el partido con Inglaterra. Ese día casi me muero, ese día que se mandó escorpión. Y yo estaba en ese día en el estadio de Inglaterra, y cuando hace eso, uno se queda maravillado, porque es que inclusive, siguiendo la secuencia cuando uno está transmitiendo un partido, uno se aterra, y lo primero que hace es mirar a los costados a ver si evidentemente se ha marcado algo. Yo miro al juez de línea, y el juez de línea está con la bandera arriba. Aquí no pasa nada. No había ningún banderazo. A nosotros nos deja aterrados. Y resulta que él hace esa travesura, hace aquella acrobacia y le sale,
Yo le digo, René, sí es demasiado espontáneo, se le fue la mano a René, pero eso fue una experiencia muy linda. Primero lo regañé, le hice dar un aplauso y después le dije, disfrute esto y bueno, vamos a hacer publicidad con esto, porque eso no lo hace todo el mundo, y en donde lo hizo. Y yo veía a todos esos ingleses felices riendo y aplaudiendo, y yo sentado, anonadado, diciendo, ¿qué pasó? Pero finalmente pues quedó registrada en el mundo como una de las jugadas más bonitas. Por eso hay gente loca, que uno le dice loco, de cariño, por eso. Después de eso, ¿qué iba a decir uno? Yo muerto de risa. Pero son cosas de gente que está más adelantada que uno. René Higuita nació el 28 de agosto de 1966 en Medellín, Colombia, y desde muy pequeño se sintió atraído por el fútbol, pero su madre fallecía siendo él todavía un niño. Entonces, su abuela se convertiría en su único sustento, mientras que la cancha del barrio La Castilla sería donde sus sueños empezarían a cobrar vida. Paso a ser el pobrecito, como el huerfanito, como el consentido. Igual me toca seguir luchando, a pesar de las dificultades, pues yo no perdía la alegría de jugar al fútbol, de estar ensuciando la ropa para ir a los entrenamientos, y lo más berraco era que a mí no me tocaba lavarla. Hace el recorrido normal, las divisiones infantiles, los campeonatos de baby fútbol, donde alternaba el arco y el ataque, hasta que salta primero a las selecciones de Antioquia. Marroquín influye mucho, muchísimo, yo diría que tan sensiblemente que podría convertirse en el gran tutor del inicio del fútbol de René. El profesor Marroquín siempre me respaldó en mi modo de jugar, o sea, él no me tuvo que decir usted tiene que jugar así, no, él me colocó en el arco y yo descifraba la mejor manera para que no me anotaran y jugar el balón, no rechazarlo. Con René llevamos una filosofía muy fácil: prohibido prohibir, porque si a René le reprimimos va a dejar de ser René y va a estar confundido y no va a poder expresar y plasmar ese potencial que le regaló Dios nuestro Señor. Y allí da el salto más grande, yo diría, que fue la proyección sobre el año 85 para llegar al Campeonato Sudamericano Juventudes de América, donde se consagró como el mejor arquero, y ahí fue donde dio el gran salto de calidad. Ese mismo año y ese mismo equipo conseguían ir al Mundial Juvenil a la Unión Soviética. Ese era el comienzo de una nueva era en el fútbol de Colombia. Higuita regresaba a su país con muchos anhelos. Mientras tanto, el Nacional lo enviaba en calidad de préstamo por unos cuantos meses al Club Millonarios, logrando una buena temporada. Y regreso al Atlético Nacional, y después que lo agarra Francisco Maturana, me imagino que llegando a un acuerdo con la parte directiva, se decide hacer un equipo netamente colombiano, netamente criollo. Solamente colombianos, es decir, había 2 o 3 jugadores que no eran paisas. Hablo de Usuriaga, que era del Valle, Chicho Pérez, que era de Manizales, pero el resto eran jugadores de lo que después llamarían la rosca paisa. Y a partir de ahí, ese Nacional se convirtió en referente de Antioquia, y llegamos a la instancia donde todo el país nos dio su apoyo. Eso marcaba una diferencia muy grande en el fútbol colombiano, y de todo el mundo quererle ganar a Nacional porque éramos todos colombianos. Entre ellos pues teníamos a Higuita, que era el que era la imagen, era el que llamaba la atención. Como nosotros jugamos con línea de 4, René era líbero y aprendió a jugar muy bien de líbero. Él era un desahogo para el equipo, para salir de una presión. Y le fueron dando confianza y le fueron dando toda la posibilidad de que él desarrollara esas grandes condiciones que tenía con el manejo de los pies. Entonces, por la necesidad del sistema, Higuita se convirtió en una parte vital del sistema. Que cuando el equipo iba perdiendo, él inmediatamente recibió la orden de Francisco Maturana para que saliera de su arco, realizara una jugada personal, un dominio con su técnica, y eso se constituía en una inyección de vigor y de ánimo para los demás integrantes del equipo. Entonces era una de las fórmulas estratégicas de Francisco Maturana.